Muy buenos días a todos, mis queridos hermanos y amigos. Como siempre, bienvenidos a nuestro devocional diario. Hay una historia tremendamente interesante que les recomiendo que la lean toda, de principio a fin, para que vean cómo en medio de la angustia, en medio de un problema que se nos escapa de las manos, si confiamos en Él, si ponemos plenamente nuestra confianza en nuestro Dios, en su palabra, en sus promesas, vamos a poder ver su gloria y la manifestación de su poder de una manera extraordinaria. Capítulos 18 y 19 del libro de Segunda de Reyes. La historia del rey asirio Sennacherib cuando intenta atacar Jerusalén y destruirla. Yo les voy a leer en esta ocasión unos versículos que se encuentran en Segunda de Reyes, capítulo 19, los versículos 14 y 15. Presten atención a estos textos bíblicos que son realmente muy interesantes. Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Dios y las extendió Ezequías delante del Señor. Ezequías oró delante de Dios diciendo: Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Sennacherib, con toda su arrogancia y su poder militar, se atrevió a desafiar a Dios. Su objetivo era tomar la ciudad, llevarse los tesoros del templo de Jerusalén a su tierra, y de esa manera demostrar que él era un Dios tremendamente poderoso y que no había ningún país, ni ninguna nación, ni ningún Dios que pudiera frenar sus avances militares, sus conquistas. De hecho, él, cuando va a atacar Jerusalén, escribe cartas amenazando y blasfemando al Dios del rey que en aquel momento estaba en el trono, que era Ezequías, diciéndole que qué Dios, qué ídolo de las naciones, había podido librar de la derrota a las naciones que supuestamente protegían. Pero Sennacherib cometió una grave equivocación. Él comparó al Dios del rey Ezequías, al Dios vivo y verdadero, con todos los ídolos y dioses paganos que él había conquistado. Y no se daba cuenta de que se estaba metiendo con el único que podía pararle los pies, que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin lugar a dudas, era una situación muy complicada. Sennacherib tenía un poder militar tremendo. Presumía de haber obtenido muchas y grandes victorias. Sus enemigos habían sido humillados y despedazados completamente. Ezequías lo que hace es ir, postrarse ante la presencia de Dios en el templo de Jerusalén en aquel momento, poner delante de Dios las cartas con las amenazas que había recibido por parte del rey Sennacherib, rey de Asiria, y refugiarse en Dios, humillarse delante de Dios, pedirle que le ayudara, pedirle que actuara por amor a su nombre y por amor a Jerusalén. Y saben, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, dice la Biblia que el que se humilla delante de Dios será exaltado, pero el que se exalta será humillado tarde o temprano. No solamente se humilló, sino que clamó a Dios sabiendo que Dios le estaba oyendo perfectamente. Porque lo he dicho en muchas ocasiones, y lo vuelvo a reiterar en esta. Cuando nosotros oramos a nuestro Dios, Dios nos oye y responde a nuestras oraciones. No se puede comparar a Dios con nada ni con nadie, y mucho menos con ídolos muertos, mudos, ciegos e inútiles, que tienen que ser llevados, como hemos vuelto a ver en estos días en televisión, por lo menos aquí en España, cómo tienen que ir los adoradores de ciertos y determinados ídolos, santos, vírgenes o imágenes, al lugar donde estos están, porque ellos no pueden caminar. La gente hace todo tipo de esfuerzos, incluso camina durante días como peregrinos por ríos, montañas, valles, etcétera, para ir a visitar a sus dioses. Porque sus dioses, hechos por las manos del hombre, no caminan, no ven, no hablan, no oyen, no hacen nada. Son ídolos muertos que no tienen poder, como dice la Biblia, ni para hacernos beneficios, ni para hacernos daño.
Y dice la Biblia, semejantes a ellos son los que los adoran y ponen su confianza en esos ídolos de piedra, de oro, de plata o del material que sea. El rey Ezequías clamó a un Dios vivo, que oye, que ve, que expresa y manifiesta su poder y su autoridad de muchas formas, y lo ha hecho a lo largo de la historia. Desde el principio de la Biblia, el libro del Génesis, hasta el final, el Apocalipsis, libro tras libro, generación tras generación, hemos visto cómo Dios no ha permanecido mudo ni indiferente ante los dolores, ante las angustias de su pueblo, sino todo lo contrario. Ezequías lo que hace es que busca la ayuda de Dios, y Dios, lógicamente, le ayudó. Sennacherib no entró en Jerusalén, porque además de orar, además de esperar la respuesta divina, él le pide al profeta que estaba viviendo en aquel momento, que era el profeta Isaías, que ore por la nación, que ore por él y que busque palabra, respuesta del corazón de Dios. Y Dios le dijo a través del siervo de Dios, de Isaías, que Sennacherib no entraría en Jerusalén, que Sennacherib sería derrotado y humillado, y así fue. La historia demuestra que con todo su poder militar, con toda su soberbia y arrogancia, nada le sirvió. Tuvo que irse y al final perdió la vida, adorando en su templo a su Dios muerto, ciego y mudo. Y es que ese es nuestro Dios, un Dios que oye nuestro clamor, que responde nuestras oraciones y que nos sorprende cuando nosotros nos dejamos sorprender por Él. Tú puedes tener mucho conocimiento de lo que quieras, de física, de química, de matemática, de derecho, de medicina o de lo que usted quiera. Pero si tú no te refugias en Dios, todo tu supuesto conocimiento, inteligencia o sabiduría en momentos puntuales de la vida no te va a servir absolutamente de nada. Porque puedes entender muchas cosas, pero hay aspectos del mundo espiritual que se escapan de tu control. Hay situaciones que tú no puedes controlar porque no tienes esa capacidad, no tienes esa autoridad, no has sido capacitado para lidiar con demonios, con espíritus inmundos, con situaciones del mundo espiritual. Pero para eso tenemos a nuestro Dios que nos permite por medio de la oración refugiarnos en Él, acudir a Él en momentos de angustia, de desesperación, con un hijo, en el matrimonio, con un problema de salud o de la índole que sea. Y eso fue lo que hizo Ezequías, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días de nuestra vida. Clamar a nuestro Dios, pedirle a Él que nos ayude, porque Él pelea nuestras batallas. No estamos solos en medio de nuestras aflicciones, no estás sola en medio de tu dolor. El Señor quiere encargarse de tus situaciones adversas, duras, difíciles y complicadas. Pero tú tienes que ir a Él, y en vez de quejarte, y en vez de estar siempre hablando de tus problemas y de tus luchas y de tus amarguras, lo que tienes que hacer es refugiarte en el Señor, desahogarte con Él, descansar en Él y dejar todo en sus manos. Y Él, cuando lo crea conveniente, Él va a obrar de una forma extraordinaria, como lo hizo en el caso del ataque de Sennacherib a la ciudad de Jerusalén. ¿Quién podía solucionar aquel problema? Nadie. El rey Ezequías había dado oro y plata a los siervos de Sennacherib, pero este quería más y más, quería todo. Y es que el enemigo no quiere una parte de tu vida, lo quiere todo, no quiere que sigas teniendo esa paz, ese gozo, esa alegría, esa confianza, esa seguridad. Quiere robarte todo porque Jesús lo definió como un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Dice, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Dios, un Dios vivo, al cual te presento una vez más por medio de este breve y sencillo devocional. Ven a Jesús, ven a Él. Él está con los brazos abiertos, deseando ayudarte, deseando bendecirte, deseando sorprenderte. No es ese Dios muerto, rancio de la religión. Ese Dios que nos han presentado que tienes que ir tú a visitarlo porque Él no se mueve, no te ve, no te oye. No. Yo no te hablo de un ídolo. Yo te hablo de Él, vivo y poderoso, que vino a este mundo, que murió por nosotros en la cruz, que resucitó al tercer día. Ya no podía hacer más, ya lo hizo todo por ti. Ahora te corresponde, te toca a ti aceptar su amor, su misericordia, su perdón, y hacer lo mismo que hizo el rey Ezequías. Refugiarte, clamar a Él y dejar el asunto, tus problemas, tus luchas, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, en definitiva todo,
en las manos de nuestro Dios. Dios nos oye, Dios pelea nuestras batallas, podemos descansar en Dios. Tenemos palabra más que suficiente en la Biblia para saber cómo lidiar, cómo tratar con nuestros asuntos personales, particulares. Por lo tanto, no hay excusa para vivir una vida cristiana mediocre y pobre. Hay muchos motivos y muchas razones para alabar a Dios y para seguir confiando en Él, porque Él nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar. Padre, madre, amigos, esposo, hijos, etcétera, te pueden fallar y abandonar, incluso hasta traicionar. Pero Él es un Dios fiel que te ama y tiene el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Él sabe lo que tiene que hacer en cada momento con los problemas que tú le presentes en oración a nuestro Dios. Oramos, mis queridos hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta historia maravillosa que nos alimenta la fe, que nos fortalece el ánimo. Y nos damos cuenta que cuando clamamos a ti, Dios vivo y poderoso, con toda la autoridad, vemos señales, milagros, prodigios, maravillas, porque nada puede impedir que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Señor, hoy nos postramos delante de tu altar, hoy nos ponemos delante de ti y pedimos tu ayuda, tu bendición. No nos avergonzamos de reconocer que somos seres dependientes de un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios que nos da paz y libertad todos los días de nuestra vida. Guíanos y guárdanos de todo peligro y de todo mal en este día, Dios mío. Y con acción de gracias pedimos todo siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo un anuncio especial para todos ustedes. Por supuesto, los viajes a Israel en el mes de noviembre y diciembre siguen adelante. No se ha suspendido absolutamente nada. Mi hija Priscila, que es la que me ayuda en la organización y en la planificación de estos hermosos viajes, me dice que les diga que sigue todo adelante, el viaje de noviembre, el viaje de diciembre, que por cierto ya están completos los grupos, siguen todos adelante. Pero el anuncio especial que tengo es que se está organizando con nuestro pastor Anderson un nuevo viaje para visitar las iglesias en Turquía en el mes de octubre. Las fechas son del 17 al 26 de octubre. Del 17 al 26 de octubre, como hay muchísima gente que nos ha dicho, nosotros también queremos ir a Turquía a hacer el recorrido de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y yo estoy muy interesado también en que el pastor Anderson también conozca esa tierra y vea esas iglesias. Estamos organizando un viaje especial en el mes de octubre para que todos los que no pudieron ir tengan ahora la oportunidad de hacerlo. Pónganse en contacto con nosotros por medio del correo de la iglesia y reserven su plaza porque son plazas limitadas, pero créanme, hemos estado recientemente nosotros allí y merece la pena visitar esos lugares. Espero que muchos de ustedes puedan hacer su sueño realidad. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en el próximo devocional. Dios les bendiga. Y entonces quedé con una persona para que me enseñara una casa para ver si la podía alquilar. Vine yo solo, Elena se quedó con Priscila y con Miriam en Madrid. Entonces, como la persona que tenía que venir a enseñarme el local tardaba un poco, crucé la calle porque me di cuenta de que todo el edificio lo estaban pintando. Y el local tenía un pequeño cartel y decía se alquila. Entonces, desde afuera, empecé a mirar el local. Honestamente, yo pensaba que era solamente esta franja. No sabía que daba toda la vuelta y todo lo que tiene por ahí arriba. Entonces, el dueño, que era el dueño de todo el edificio, digo era porque ya murió. Era un italiano que había venido de Venezuela con mucho dinero y él compró una serie de propiedades, construyó edificios y era el representante, perdone, pero tengo que decirlo, del ron Pampero. De hecho, este edificio se llama Pampero. Entonces, el dueño del local, viendo que... ¿Por qué reíste? Ah, por el Pampero. El dueño dice, ¿quieres ver el local? Digo, sí, sí. Entonces, yo entré y me enseñó todo. Estaba de obra, estaba muy mal, estaba deteriorado. Aquí había habido máquinas de construcción y estaba el suelo muy mal. Lo estaba más o menos reparando. Y me dice, hay alguien que está muy interesado en alquilar este local para un gimnasio. ¿Quieres verlo todo? Me lo enseñó, los baños, todo. Y me dijo, ¿te gusta? Y le dije, sí, me gusta mucho.
Dice, si quieres te lo alquilo porque está libre. Digo, ¿y cuánto pide usted por esto? En aquel momento teníamos las pesetas. Era otro siglo, era otra época. Y me dice, 300.000 pesetas. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de las pesetas, pero 300.000 pesetas era un dineral. Era mucho dinero. Y entonces me dice, me tendrías que dar 3 meses y entonces ya firmaríamos el local. Estábamos hablando de 1 millón de pesetas. Sí, de 1 millón de pesetas. Entonces me dice, vamos al bar de al lado. Cogí una servilleta de papel, de estas típicas de los bares, y me dice, ¿cómo te llamas? Dame tu DNI. Él apuntó mis datos y me dijo, ¿cuándo se compromete usted a darme el 1 millón de pesetas? Yo tenía céntimos en el bolsillo. Fíjate cómo sería que no me pude traer a mi familia de la península, porque no tenía dinero para traerla. Vivíamos totalmente por fe, totalmente por fe. Y yo le dije, mañana. ¿A qué hora? Me dice. Digo, bueno, a lo largo de la mañana. Y me metí el bolsillo, la servilleta en el bolsillo, y en eso viene la chica a enseñarme la casa, y antes de tener la casa ya teníamos apalabrado el local. Esa noche me invitó a cenar un hermano que ya está en la presencia del Señor y que se había congregado con nosotros cuando éramos pastores en una iglesia en el barrio de la Salud, en la calle Princesa Dásel. Algunos de los que están aquí conocen esa congregación, ¿verdad, Marcos? ¿Sí? Ya después él contará algo. Y me invitó a cenar y cuando terminamos de cenar, me dice, mira, tengo un dinero que lo he estado ahorrando para si algún día se abría una iglesia, pues dárselo a la persona, y creo que el idóneo para recibir este dinero eres tú. Bueno, yo cogí el dinero, me fui, me estaba quedando en la casa de otro hermano que me había dado hospedaje unos días, y cuando llegué a la casa, pues abrí el sobre, cosa que ustedes también habrían hecho o no. Y empecé a contar el dinero y me dio tal susto lo que había en ese sobre que le dije al hermano, vístete que nos vamos a casa de este hermano. Oye, que son las 10:30, 11 de la noche, digo, me da igual, vístete y llévame otra vez. Bajamos a Santa Cruz, toqué el timbre, el hermano bajó en pijama con sus zapatillas y me dice, ¿qué pasa? Digo, mira, creo que ha habido un fallo, creo que ha habido un error. Tú me has dado un sobre con dinero, pero dentro del sobre hay 5 millones de pesetas. Y me dice, no ha habido ningún error, es el dinero que tenía apartado para cuando algún día se abriera una iglesia. Así que al día siguiente yo pues quedé con el señor del pampero. No me tomé un pampero de milagro. Entonces alquilamos el local, compramos unas cuantas sillas y el primer culto lo hicimos, creo que fue por aquí, un eco terrible, 6 o 7 personas, y algunos me decían, ¿y por qué hemos alquilado un local tan grande? Si somos tan poquitos. Digo, ¿pero quién lo va a pagar? ¿Lo vas a pagar tú? No, ¿lo vas a pagar tú? El Señor nos tendrá que dar la gracia. Si está en esto, el Señor nos prosperará. Así que, ¿cómo es el refrán? Burro o caballo grande, ande o no ande, ¿no? Y así fue. Así arrancamos esta obra. Eso fue hace 23 años. A los pocos días, una hermana que comenzó a congregarse también en esta iglesia había vendido una propiedad yendo hacia el sur, y ella dice que quería dar una parte de lo que había vendido para la obra que estaba recién comenzando. Éramos, ya te digo, 6, 7, 8 personas como mucho, y entonces me dio otro sobre con 3.700.000 pesetas en ese sobre. Así que en cuestión de menos de una semana yo era rico, de venir con una mano delante y una mano detrás a vernos para la obra del Señor, con recursos para comprar el equipo de sonido, la silla y todo lo que nos hacía falta. Esta iglesia desde el minuto 1 nació con milagros. Y la Biblia dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Y esa ha sido la tónica, esa ha sido la trayectoria de esta congregación en estos últimos 23 años. Milagro tras milagro, créame, milagro tras milagro. Así que en esa silla en la que estás sentado, en estos equipos de sonido que ves, en todo lo que ves y en lo que no ves, está la mano de nuestro Dios.
Dios ha prosperado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha usado. Por supuesto, la gloria sea para Dios. La gloria para ti, Señor. Amén. Para ti solamente, Señor. Y llegó, sí, exactamente. Ahora yo les voy a pedir a aquellos de hace 23 años que suban un segundito aquí para rendirles un homenaje. Entonces, como éramos tan poquitos, decíamos, ¿dónde ponemos el púlpito? Porque claro, si lo ponemos aquí y éramos 6, como que nos sentíamos un poco raros. Entonces, la primera plataforma de la iglesia, efectivamente, Pepita, estaba en esa pared. En esa pared hicimos una pequeña plataforma con una cruz, que es esa que está ahí, que la trajo, por cierto, Luis. La trajo por la calle, todo el mundo salió a la calle a ver por qué un hombre iba con una cruz cargándola por la calle. Sí, fue tremendo. Porque había un tubo de agua que entraba y se veía muy feo, y a Luis se le ocurrió la genial idea de coger otro tubo, partirlo a la mitad y hacer una cruz. Y entonces disimuló. Y entrábamos por la puerta del rastro, por esa puerta chiquitita. Todo esto estaba cerrado. Aquí habíamos pintado todo esto de verde. Hicimos una cancha de baloncesto, de fulbito, pusimos unas redes. Y el lugar de culto era desde esa pared hasta aquí. Ahí cabíamos todos los que éramos. Y poquito a poco el Señor fue bendiciendo la obra. De aquellos hermanos que empezamos la obra, pues todavía quedan algunos. Y yo voy a pedirles un momentito a esos hermanos que suban un segundito. El caso, por ejemplo, de Pepita, si pueden pasar por allí, por favor. El caso de Inma, de Genaro, de Armando, si eres tan amable y puedes bajar un segundito. El caso de Sonia, ¿quién más? Esther. Sí, Loli estabais de aquella, ¿no? Del principio, Loli, Marcos, claro que sí. Subir un segundito, por favor. No sé si hay alguien de aquellos hermanos de hace 23 años que están aquí en esta tarde. Cruzita, claro que sí, por favor. Ayudar ahí a Cruzita. Anderson, ayudar ahí a Cruzita. Armando también, gloria a Dios. Mientras tanto, estamos poniendo fotografías que ya poquito a poco iremos explicando, porque eso ya después es otra etapa cuando nos fuimos al Puerto de la Cruz a trabajar en una obra nueva que también comenzó, que la está pastoreando Marcos ahora mismo. Así es que, no sé si Cordy era de aquellos del principio o vino más tarde, no me acuerdo. Un año más tarde. ¿Cuánto? Cordy, ven. Un año más tarde, está bien. Vengan para acá todos. Denle un fuerte aplauso a estos hermanos, por favor. Están un poco cambiados. Han mejorado con la edad, todo hay que decirlo. Han mejorado. Mucho mejor ahora que hace 23 años cuando yo los conocí. Así es que estamos tan contentos. ¿Estáis contentos? Falta, lógicamente, nuestro hermano Luis. Lo que pasa es que en este momento está en un lugar mucho mejor que nosotros. Nosotros estamos recordando el 23 aniversario. Él está ya en la presencia del Señor. Bendito sea Dios. ¡Qué mejor lugar! Bendito sea Dios. Con brevedad, Pepita, unas palabritas, lo que ha representado para vosotros estos 23 años. ¿Os parece? Sí. Yo era una chica católica y ya tenía yo 25 años cuando conocí a él en La Granja, en este sitio que siempre... Pero 25 años de edad no tenías. Pues si no, ¿cuánto tenía yo? ¿Tú hacías 25 años? No, tenía cerca de los 40 y pico entonces. Ah, yo 25. Uy, ya nos hemos hecho un lío aquí. Bueno, actualmente tengo... Yo tenía 25. Eso. 40 y pico, sí. Eso, ahora sí. También la vejez se olvida. Es que como nos está viendo tanta gente, Pepita. Bueno, la cuestión que yo conocí a él caminando con Luis en el parque de La Granja que tenemos aquí, en un tablado alto. Este hombre en varios sitios predicaba, en el barrio de la Salud también. Y a Luis le gustó porque no le gustaba ir a la iglesia católica. Y ya después empezó a querer, porque oía cómo él predicaba, era un joven guapísimo. Y estuvimos en el barrio de la Salud. Era. En ese entonces en su edad, pero ahora está igual guapo. Entonces, hermanos, a Luis le gustó,
cómo él hablaba. Mira, no por nada. Le digo al Señor que él no se escondía de nada. Llegaba a decir que era un joven, pero que había sido, lo decía, predicando. Que el Señor lo había llamado, pero que, ojalá. ¿Entienden, no? Era muy guapo y bueno, pero ya en ese momento no, era casado con la mujer más preciosa que yo he conocido y cariñosa como Elena. Entonces, como les digo, él lo hacía mucho en la calle también y empezó en el barrio de la Salud, allí en un cine. Tengo fotografías. Mi hijo también era cristiano, hermanos, y fue creciendo, llegó a tener unos 27 años y él también fue al cementerio a enterrarlo. ¿Te acuerdas, verdad? Me acuerdo. Y nos quedamos con paz. Ahora mi esposo, hace una semana que falleció, ahora está con su hijo y con el Señor. Amén. Y yo no he llorado ni una lágrima. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero quiere que no sufra la persona que está enferma. Él ya estaba muy enfermo, sufría, no podía caminar. Entonces yo no he llorado. Pero cuando se ha enterrado, hermanos, toda la iglesia evangélica de aquí y algunos de mi edificio donde vivo, se llenó y la persona que estaban allí, unos jóvenes guapos, altos, vestidos de negro, decía que nunca había visto tanta gente en un entierro. Claro, el salón era más grande que este. Y todo el mundo decía, madre mía, pues se llenó de gente. Entonces, hermanos, yo le di gracias a Dios, aunque mi esposo hace una semana que se fue, yo estoy gozosa de venir, porque venía los domingos nada más para estar con mi esposo en el centro que le estaba cuidado, ¿no? Pero le llegó el momento y yo le digo la verdad, Señor, gracias, porque tú me lo diste y tú te lo llevaste. Bendito sea el nombre de Amén, Jesús. amén. Sé lo que digo. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendiciones. Qué lindo. Y en una de esas campañas que hacíamos en aquellos años por las calles, campañas de una semana, de 10 días, de 15 días, de un mes, de 2 meses, etcétera, nos fuimos a un barrio que en aquel momento era un barrio bastante complicado. La gente me decía, te van a matar. Allí estás loco, meterte allí, en la Cuesta de Piedra. Y allí conocimos a Cruzita en aquellos años y ella se convirtió al Señor en aquella campaña, también doña Carmen, Ramón. Y tú, eso, sí, esa era otra campaña. Entonces, Cruzita se convirtió allí. ¿En qué año fue? ¿Usted se acuerda, Cruzita? El siglo pasado, ¿no? Sí, sí, sería. No existían ni los teléfonos móviles, imagínate. Ya se me ha ido un poco. Hace muchos años. Estamos aquí 23 y 7, bueno, no sé, en el siglo pasado o en el otro, yo creo, ¿eh? Todavía no se había construido el Teide, con eso te digo todo. y esta muchacha que la conozco desde, ¿qué edad tenías tú? 11 años. 11 años, y ahora tiene 18, pues tú imagínate los años. Creo que ha salido alguna fotografía de Inma por ahí, y sí, es ella, desde los 11 años. Miren, déjame que lo cuente un segundito, ahora te doy. Todos los días, cuando terminaba el culto, mucho antes de que yo fuera pastor de esta iglesia y de otra iglesia, cuando empezamos en el ministerio, todos los días después del culto, nada más terminar la reunión, Inma se me acercaba, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Ya era una cosa, pero yo sabía que terminaba el culto, Inma iba a venir, porque ella tenía un problema y la perseverancia hizo que el Señor hizo un milagro tremendo en su vida. Ahora sí quiero que lo cuentes. Bueno, pues yo conocí a Manolo con 11 añitos. Yo tenía un pastor, él se graduó en el seminario bíblico y vino a ayudar al pastor que yo tenía en la iglesia. Entonces, nada, en cada culto, pues habían 3 cultos por semana. Ellos, cada vez que terminaban un culto, ellos decían, ¿alguien quiere pedir oración? ¿Tiene una necesidad? Y yo siempre pasaba, pero siempre me tocaba Manolo. Entonces, nada, yo siempre tenía un problema en mis ojos. Yo era visca, torcía los 2 ojos totalmente. Y yo siempre pasaba, yo decía, para que el Señor sane mis ojos, para que el Señor sane mis ojos. Esa era siempre mi petición, tanto en la iglesia como en mi casa. Y nada, un día fuimos al culto y me acuerdo que también hacíamos unas reuniones a veces en la laguna, ¿te acuerdas? Arriba en el Coromoto. Y recuerdo que un día pasé adelante, que también se llamó el llamamiento, y yo le dije para que el Señor... Y él siempre me decía, para que Dios te sane los ojos, ¿no? Y yo, sí. Entonces, nada, recuerdo que yo pasé y él me miró y me dice, pero si tienes los ojos sanos.
Entonces, fueron 3 años y medio orando por mi vista, pero fue una oración permanente, diariamente, y el Señor me sanó. Entonces, yo quiero animar a todos que no dejen de orar, que oren por la perseverancia, por su sanidad, que el Señor sana. Amén. Y nada, que también yo llevo muchos años aquí desde el principio también, y quiero dar gracias al Señor por el crecimiento que desde esos 23 años que estamos en esta iglesia, el Señor ha hecho. Yo he visto mucha fidelidad. El Señor ha sido fiel en todo, porque antes éramos, lo que decía Manolo, 4 gatos que nos juntábamos ahí arriba primero, después aquí, y el Señor ha sido muy fiel y poco a poco fue llenando la iglesia de almas, y bueno, miren cómo estamos hoy. Así que gloria al Señor. Gloria a Dios. Fuertes aplausos al Señor. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Ahí tenemos a nuestra hermana Rosy también, ¿no? Que ya llegó también a la meta. Gloria a Dios. Y los pastores de esa congregación que está saliendo ahí de fondo son actualmente Marcos y Loli. Nosotros abrimos esa iglesia, la pastoreamos un tiempo, íbamos una vez a la semana, entre semana, a hacer los cultos allí, el domingo a la mañana también, y luego veníamos aquí también a hacer la reunión, hasta que al final yo sentí que ya había llegado el momento de poner a un pastor al frente de esa obra, y estamos muy contentos y muy bendecidos y agradecidos con el Señor de que Marcos y Loli estén llevando la obra. Me gustaría que también dijerais unas palabras en este 23 aniversario, ¿os parece? Adelante, hermanos. Oh, gloria a Dios. Adelante. Buenas tardes, hermanos. Yo quiero darle las gracias a Dios por la obra preciosa que ha hecho en Vida Nueva durante estos 23 años. Como ha dicho el pastor, yo estoy aquí desde el principio de los comienzos, desde Princesa Dácil, después aquí, luego en el puerto. Y hermanos, admiro ver la fidelidad de todos los que hemos llegado hasta aquí, todos los que se han unido. Y esta iglesia ha sido una iglesia de obras y de milagros, como ha dicho el pastor, porque empezábamos obra abajo, empezábamos obra aquí, empezábamos obra en el puerto. Hermano, esta iglesia siempre estaba moviéndose a obras. El Señor nos movía a través del pastor a movernos, y puedo decirles que yo me gozaba en medio de las obras. Disfrutábamos muchísimo la comunión de los hermanos trabajando unidos, ¿verdad? Entonces doy gracias a Dios por todos los que sirven en la obra Vida Nueva, y que sigamos sirviendo a nuestro Dios, y toda la gloria y la honra sea para Él, que es el único merecedor de ella. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, yo personalmente me convertí después de mi esposa. El Señor primeramente ganó a mi esposa a través del ministerio. No voy a contar acerca de cómo fue ni cómo no fue, pero de verdad que fue algo muy grande, porque el pastor utilizó su fe. Creyó en mí, no me convertí en la iglesia, me convertí en una casa. Creyó en mí, creyó que había posibilidades, oramos y al final me entregué al Señor. Me mostró el camino y me entregué al Señor. Pero primero había sido mi esposa, y estamos hablando de Princesa Dácil, de hace más de 23 años. Yo decía algo esta mañana que lo quiero dejar claro, y es que efectivamente coincido con lo que decía una hermana aquí. Hay un siervo de Dios que está al frente de esta obra, que hasta el día de hoy yo puedo decir que he seguido su ejemplo. Lo he examinado desde el primer momento. Recuerdo las palabras que me dijo Manolo, el pastor Manolo, perdón, en una cafetería. No sé si tú te acuerdas. Estúdiame, mírame. Y recordé esas palabras porque venían de un texto que está en Hebreos capítulo 13, cuando dice: imiten la fe de sus pastores. Yo lo estaba comentando esta mañana con los hermanos en el puerto, que yo he sido privilegiado porque yo he puesto en práctica algo que pone en la palabra de Dios y funciona. Y yo les animo a todos aquellos, sobre todo aquellos que están en el ministerio, ejerciendo y trabajando para el Señor, a que imiten la fe de esos pastores. En Hebreos capítulo 13, en el verso 7, lo voy a leer para no omitir ni cambiar ningún versículo. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su fe, de su conducta, e imitad su fe. Yo puedo decir que después de 23 años, este es el resultado, ¿verdad?
La iglesia ha ido creciendo, se ha seguido la multiplicación, la suma, y la multiplicación ha seguido ocurriendo. Y doy gracias al Señor de poder estar aquí como hijo espiritual del pastor Manolo, porque yo me convertí con él, y no solamente como hijo espiritual, sino también reproduciendo algo que es en el ministerio. Y doy gracias a Dios por ello. Gloria a Dios, qué bueno. También nuestro hermano Armando, al cual lo ven ustedes, no digo que cada vez menos, pero como su trabajo es pues detrás de las cámaras, siempre están ahí arriba un montón de hermanos trabajando para hacer posible que todo salga bien y que los hermanos que están en casa pues también puedan recibir la palabra y el culto en directo. Pues yo le voy a dar paso a ellos dos. Ellos también llevan con nosotros hace muchos años y vieron también cómo nació esta iglesia, y creo que también es importante escuchar a los pioneros, ¿no?, de la obra. La Biblia nos enseña que hay que aprender a traspasar el testigo, ¿no? Y ellos fueron de los que comenzaron esta obra, y me gustaría que escucháramos también lo que ellos tienen que decirnos. Adelante, hermanos. Bueno, es un privilegio estar aquí hoy, 23 años después, incluso antes, porque habíamos empezado antes en Princesa Dázil. Muchos de los que están aquí nos conocemos ahí de Princesa Dázil. Es un privilegio estar aquí tanto tiempo. Yo empecé allí en Princesa Dázil. Yo estaba en la iglesia bautista, entonces empecé allí porque maduré, habían 28, 30 cubanos allí. Entonces, bueno, por familiaridad, pues me fui con ellos para allí. Y ahí empezamos. Y ahí, bueno, hasta aquí, hasta el día de hoy. Cuando aquello tenía pelo negro, era un niño. Una de las cosas que ha caracterizado este ministerio ha sido siempre la constancia, porque hemos pasado por tiempos difíciles, muy difíciles, de todo tipo de índole, ¿no? Pero siempre hemos subsistido y hemos navegado siempre con el impulso del Señor. Yo estaba viendo la foto y me transportaba a todos estos lugares donde hemos estado, y es un privilegio porque he participado en casi todas ellas. Hemos salido un poquito de la frontera de Canarias y hemos estado en diferentes lugares. La iglesia ha estado representada en diferentes lugares, no solo ahora en la iglesia virtual, sino en Bolivia y en muchos lugares de América Latina y África. Hemos tratado de ayudar lo mayor posible, ¿no? Y me ha dado aunque ya las he visto todas, ¿no? Pero me ha dado mucha alegría por volverlas a recordar. Bueno, esta es mi esposa. Él enseguida, esta es mi esposa, como quien dice, habla tú, que ya yo terminé. Pues nada, yo muy gozosa también de servir al Señor. Prácticamente desde que llegué de Cuba, hace ya 30 años, y me convertí precisamente acá con el pastor Manolo. Yo no creía en el Señor, Armando sí, ya se había convertido, como él dijo antes, en una iglesia bautista, pero el Señor me trajo hasta aquí, como se suele decir, crucé el charco y fue a conocer al Señor. De lo cual me alegro mucho, porque también he conocido aquí a muchos hermanos que han sido para mí mi familia, y que además nos hemos cuidado tanto que no tengo palabras con las cuales agradecer. Porque, por ejemplo, como bien dijo Armando anteriormente, nosotros pasamos por varias dificultades al principio, como casi todos los emigrantes, pero siempre sentimos el calor de los hermanos de la congregación, a los cuales les estamos muy agradecidos. Y doy gracias a Dios. Gloria a Dios. Genaro, tienes que decir algo. Genaro es un milagro del Señor. Genaro ahora lo va a decir si quiere. Oramos mucho por él. Pasó un momento muy, muy delicado de salud. Yo me acuerdo un día que fui a visitarlo. Bueno, yo estuve en la UBI, que tú no te acuerdas porque yo estuve allí. Pero después estuve en su casa, y Genaro es un milagro del Señor que esté aquí, que esté tan bien como ustedes lo ven. Y estamos tan contentos porque ha sido una persona fiel, que siempre ha estado ahí al pie del cañón. Es una familia entera, es él, su esposa Ima,
Sarai, la que toca el piano, y Natán, el que toca el bajo. Es una familia entera y eso es lo que siempre hemos pedido al Señor, que Dios nos dé familias, familias enteras involucradas en las cosas del Señor, como es el caso de ellos. Así que, Genaro, Dios te bendiga. Una bendición tenerte. Que el Señor les bendiga. Bueno, sí me acuerdo de esa vez que el pastor fue a visitarme cuando salí del hospital, fui a casa. Y bueno, yo hablaba con él, pero yo realmente no sabía lo que estaba. Pero sí me acuerdo del detalle que le cogí y dije, mira, Manolo, mira. Le cogí la Biblia y no entendía nada. O sea, no sabía lo que había escrito, no sabía. Y leer. Entonces, gracias al Señor, el Señor me ha sanado, me quitó todo, hablo perfectamente y gracias a Dios. Y también quería decirles que esta mañana estaba, bueno, en la cafetería que tenemos, estaba yo solo, sí, y estaba acordándome de estos 23 años, de eso, las cosas que pasamos, el viaje a Kenia, todas esas cositas. Y entonces yo, de entre todas las cosas, me acordé de darle gracias al Señor, porque estos años, bueno, el Señor me ha sanado, mis hijos, mi familia y la familia que tengo aquí a la vista y en las redes. Y entonces le quiero dar solamente gracias al Señor porque hasta aquí nos ha cuidado. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Fuertes aplausos a nuestros hermanos. Dios les bendiga. Esther, ¿quieres decir algo? Bueno, yo soy de las antiguas porque me acuerdo más de cuando teníamos la iglesia en Princesa Dácil. Ahí empecé yo, cuando vine de Galicia con mis hijas. Pero aquí de empezar la primera no me acuerdo. Estaba. Ah, vale. No te acuerdas, pero estabas. Vale, pues yo le doy toda la gloria a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado, aún con nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras dificultades, nos ha mantenido fieles y gracias a ti, a tu familia, que sois mi familia en carne también, no solo en espíritu. Y muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Amén. Y que Dios siga usando esta iglesia para la gloria de Dios, ¿vale? Amén. Y a los otros pastores también. Claro que sí, por supuesto. Que se bendiga. Amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Gracias, hermano. Elena, sube. Gracias, Señor Jesús. Hoy tenemos un culto un poquito diferente, como pueden comprobar, ¿verdad? Pero creo que es importante recordar todas estas cosas. Y mientras sube Elena, yo llevo un tiempo, no les puedo decir exactamente, ven, cariño. No sé exactamente cuánto tiempo, pero no es una preocupación, ¿no? La verdad es que no quiero que lo tomen por esa línea, ¿no? Pero viendo todo lo que está pasando en el mundo, y esto es entre comillas, una especie de carga, ¿no? Que pongo también un poquito en los pastores. Viendo todo lo que está pasando, hablando con hermanos, claro, en estos viajes a Israel viene gente de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina, de tantos lugares. Pienso en la futura generación. Pienso en esos niños. Pienso en esos adolescentes. ¿Qué tipo de cristianismo van a vivir ellos? Si hemos sido realmente un ejemplo, una fuente de inspiración para ellos. Porque los problemas con los que se van a enfrentar, nosotros no los enfrentamos, no tuvimos ese tipo de problemas, tuvimos otros. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando uno se ponía, por ejemplo, con una cafetería o con un vecino, o te encontrabas con alguien en la calle, generalmente una de las típicas preguntas que en aquellos años nos hacían a nosotros es, pero ustedes no son católicos, ¿no? Ustedes no creen en la Virgen, nos decían, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay entre ustedes y nosotros los católicos? Y así arrancaban muchas conversaciones. Hoy en día prácticamente esa pregunta ha desaparecido, porque vivimos en un mundo de una indiferencia tan grande que a la gente le da exactamente igual lo que creas o dejes de creer. Y estamos viendo cómo en los colegios están metiendo cosas terribles. Y estamos viendo cómo el mundo está patas arriba, al revés completamente. Entonces tengo esa carga por esos niños de la escuela dominical, por mi nieto, ¿verdad? Tengo tantas cargas por ellos, ¿no? Enseñarles a tener respuestas
cuando los confronten acerca de la fe que tienen, que tengan respuestas adecuadas. Claro, hay todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo. Así es que, por favor, oremos siempre mucho también por las maestras de la escuela dominical, los maestros, porque la responsabilidad que tienen es brutal. Nosotros, lógicamente, estamos ya en la recta final casi de nuestra vida, en el sentido de que ya nos va quedando menos, lógicamente, de vida que la que hemos vivido, es normal, ¿no? Pero, y ellos serán los siguientes músicos, los maestros de escuela dominical, los líderes de jóvenes, los pastores. Oremos mucho para que la próxima generación se levante fuerte, porque los ataques que ya están recibiendo, no que van a recibir, los ataques que ya están recibiendo son tremendos. Y tengo mucha carga por los jovencitos, por los niños de la iglesia. Que el Señor nos ayude a ser ejemplos para ellos, para que sean aún mejor creyentes de lo que fueron sus padres o sus abuelos en su época. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así en seco. Bueno, antes de nada voy a darle la bienvenida a Yolanda y a Evelyn. ¿Las habías visto? Las había visto, pero ellas no me han saludado a mí. No le hemos dado la bienvenida. Ellas también han venido a propósito desde Bélgica. Estos son hermanas de un preciosísimo grupo que hay en Bélgica también. Así que, bueno, no se van a escapar pues sobre la marcha ya, ¿no? Para que no nos olvidemos. Vayan subiendo, por favor. Desde aquí se ve todo. Damos gracias al Señor porque vinieron de sorpresa, sin decir previamente nada, por lo menos a nosotros. Y doy gracias al Señor por toda esta oportunidad que Él nos ha dado de llegar hasta el día de hoy. ¿Qué puedo decir que nos haya dicho? Toda la gloria sea dada a nuestro Dios. Agradecida al Señor por todos los que han decidido servirle, como los pastores que ustedes ven predicar desde aquí. Y también estamos viendo, predicando a través de la iglesia virtual, pastores que se han levantado en distintos puntos del mundo. Gracias al Señor por cada uno de ellos, porque han tomado la decisión más grande, más maravillosa que tiene un ser humano, es de servir al Señor, ¿no? Y gracias a todos los que siguen al Señor, aún sin servirle a tiempo completo, pero le sirven en sus vidas. Gracias a los que han permanecido constantes, porque ese es el secreto de la victoria, el seguir constante. Y gracias a todos los que nos ven a través de las redes, porque esto que se ha levantado es algo que solo Dios puede hacer. Todos hemos visto que esto no es obra de hombre, sino solo ha sido la obra de Dios. Y que el Señor siga respaldando este ministerio es nuestro deseo, nuestra petición humilde delante del Señor, porque siervos inútiles somos cada uno, eso lo sabemos bien. Así que bueno, ya te dejo. Tenemos un grupo precioso de hermanos en Bruselas, en Bélgica. Ellas son simplemente, vénganse, póngase de pie, hermana. Siempre le digo lo mismo. Una pequeña representación. Allí a esa obra ha ido nuestro hermano Alberto, Anderson, Marcos, Iván, ¿verdad? ¿Marcos ha ido? No, Marcos aún no ha ido. Este mes. Bueno, qué bueno. Es que yo les he pedido que hagan un cuadrante y que ellos se encarguen un poco de visitar a los hermanos de Madrid. También que tenemos un grupo precioso allí. Hemos estado recientemente también y no tienen pastor. Y los estamos atendiendo pues un poquito hacia la distancia. Y estamos tan contentos de que nos hayan caído así de sorpresa. Hermana, Dios les bendiga. Denos un saludito. Adelante. Bueno, qué bueno. Buenas. Estoy nerviosa, verdaderamente. Pero estoy muy contenta de que el Señor nos haya dado el privilegio de volver nuevamente a gozarnos como hermanos en esta preciosa ministerio del Centro Evangélico Vida Nueva y de nuestros pastores, porque para nosotros son nuestros pastores también. Aunque no están presentes allá, pero los tenemos como pastores y los respetamos y los seguimos como pastores. Y también damos gracias a los pastores que siempre vienen, dan su tiempo por ayudarnos, por guiarnos, por traernos la palabra, que es lo principal para tanta gente que estamos sedientas de la palabra de Dios, ¿no? Solo me queda decir gracias a Dios, gracias porque es hermoso, es un privilegio estar en medio de tanto amor que se siente aquí. Yo me gozo y le digo al Señor, gracias porque estoy aquí y digo, wow,
siempre me das ese privilegio de sentirme como en casa. Amén, pastor. Amén. Que Dios me lo bendiga. Y feliz aniversario. Ay, qué emocionante que sea aniversario en francés. Lo dijo en Perdón. Bueno, perdón. Aniversario. Estoy muy contenta de pasar este año y espero que mucho más seguido venga. Claro que sí, ¿No, pastor? claro que sí, que Dios me supuesto. lo bendiga, pastor. Amén. Usted me Y pone- también, ella es la hija, bueno, una de las hijas, una. Tiene, ¿cuántos? 7, 8, ¿no? 7 hijos. Hija, ¿Y cuántos nietos? 19 nietos. 19 nietos. 20. Ah, ya van 20. 20 nietos. ¿Y usted se acuerda, una pregunta ahora que no nos ve nadie, ¿se acuerda por ejemplo, el nombre y el cumpleaños de todos los nietos? No, pastor. No sé. Yo tengo 2 hijas y no me acuerdo a veces de muchas cosas, imagínate con 20, ¿no? Muchas veces les digo a mis hijas, tú, Verónica, o Mary, ¿cómo eres tú? Ay, mamita, por favor. Claro, claro. Bueno. Así es la cosa. La tercera. La tercera. La tercera. Sí, la tercera. Verónica, Juan Carlos, soy la tercera. Sí. Primeramente quiero dar gracias a Dios. Gracias a Dios de poderle ver, pastor, porque ya no se le ve, pero solamente por la televisión. Quisiera dar gracias a Dios y estoy muy contenta y agradecida de poder compartir con todos ustedes el privilegio que tienen de ser parte de este ministerio, que ha sido de mucha ayuda para muchos que no solamente no conocían la palabra, sino que ha sido la palabra adulterada. Entonces, cuando viene esa libertad de Cristo y llegas a conocer un ministerio tan grande por medio de un siervo que ha dado todo, porque ha dado a su familia, lo ha entregado todo, siéntase gozosos, siéntase victoriosos de pertenecer a este ministerio, sobre todo por la palabra, que es veraz y que es eso que nos mantiene firmes juntos, porque la palabra es la verdad y la verdad no puede ser cambiada. Vuelta a la mentira entra, pero la verdad es inmovible. Y es como nuestro querido pastor. Y yo me siento muy contenta, muy contenta. Y yo bendigo con todo, yo pienso que todos oramos, ¿no, pastor? Por usted, por Elena y por sus hijas. Y que tenga muchos años de vida y que tenga mucha fuerza, y Elena también, para que nos siga a todos ayudando. Y también gracias por enviarnos a sus siervos. A sus siervos que dan todo igual y que los queremos mucho y siempre queremos que venga. Y ahora, pastor, le esperamos a usted también. Que Dios me los bendiga y felicidades. Gracias, hermanita. Claro que sí, claro que sí. Dios te bendiga. Qué bueno, gloria a Dios. Ay, aleluya, qué día más bonito, ¿verdad? La verdad es que yo le decía a Elena, a mí, honestamente, lo que más nervioso me pone de las iglesias y del ministerio son así ceremonias, bodas, este tipo de cosas. Yo me pongo muy nervioso porque no controlo. Quiero decir que uno habla, el otro habla, uno dice, uno no dice, pero estoy contento, de verdad. Estoy muy agradecido al Señor porque hemos visto la fidelidad de Dios y como para no estar contentos, ¿verdad? Dios ha sido tremendamente bueno, nos ha bendecido. Creo que el Señor todavía tiene grandes sorpresas para todos y para cada uno de nosotros. Y tengo un anuncio especial para darles y ya es oficial. El próximo año, el 4º congreso de nuestra iglesia, incluido lógicamente la iglesia virtual, ya tenemos reservado el sitio en el Escorial en Madrid el próximo año. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén, amén. Ya hemos hecho una reserva. Nuestro hermano Pastor Iván y Conchi y unos hermanos de Madrid fueron a ver las instalaciones. Ya está reservado el lugar principal. Como el año pasado, o mejor dicho, este año no pudieron entrar todos los que hubieran querido ir, estamos viendo otros edificios aledaños, otros edificios cercanos al edificio principal, donde está el auditorio, que es una belleza, una preciosidad de auditorio. Además, yo tenía muchas ganas de hacer algo allí en Madrid, en el Escorial sobre todo. Así es que el año que viene, en la próxima Semana Santa, espero que todos desde hoy comiencen a ahorrar
para que nadie se quede fuera por problemas económicos. Tienen la ventaja de que no tienen que ir a Madrid y posteriormente trasladarse a otra provincia, sino que ahora nada más llegar a Madrid, habrá un autobús que los lleve al Escorial. No sé cuántos kilómetros puede haber de Madrid al Escorial, pero menos de una hora, menos de una hora. Es un lugar muy bonito, un lugar realmente precioso en la sierra, y creo que vamos a tener un tiempo maravilloso. Ya estamos contactando con algunos pastores que van a venir a ministrar. Ya tenemos también ¿cómo se llama? El eslogan, el lema del Congreso, pero no lo voy a decir. ¿O lo digo? Es el aniversario, ¿lo digo? A ver, ¿cuántos quieren que lo diga? Uy, esto se llama manipulación, ¿eh? Entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Ese va a ser. Creo que tenemos que ser entendidos en los tiempos y vamos a traer un pastor de Israel también para que esté ministrando con nosotros. Él es pastor y lleva muchos años viviendo en Beersheba, en la ciudad donde vivía Abraham, y también a otros pastores estamos invitándolos para que estén con nosotros. Creo que va a ser un congreso muy especial, muy importante, y va a ser un congreso para estudiar y aprender mucho de la palabra, para que cuando usted salga de ese congreso sea entendido en los tiempos. Amén, hermanos. La Semana Santa el año que viene creo que coincide en el mes de abril otra vez. Yo pensaba que era en marzo, pero no. Es desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. ¿De acuerdo? Ya me están llamando, ya me están escribiendo, y después de dar el anuncio ahora en directo, ni se imaginan mañana, Priscila, el bombardeo de llamadas y de correos que vas a recibir, pero todavía no hemos abierto las plazas, pero Dios mediante las vamos a abrir dentro de poquito para que la gente ya se pueda ir anotando, porque quiero que todos los que puedan asistan a ese congreso. Cierra tus ojos un momentito. En esta tarde quiero compartir brevemente una porción de la palabra que Él ha puesto en mi corazón, y después vamos a pasar a estar un rato de comunión con los hermanos. Tenemos una tarta muy bonita que se ha preparado y unos pastelitos y unas cosas, ¿verdad? Pero ahora vamos a nutrirnos por unos momentos de la palabra en este 23 aniversario de esta obra. Te pedimos, Señor, que en esta tarde podamos ser conscientes de todo el camino que juntos hemos recorrido, de toda la palabra que hemos oído, de todas las experiencias que hemos tenido, también de los errores que hemos cometido. Perdónanos, Señor, lo hemos intentado siempre hacer lo mejor posible, y queremos que nos sigas dando sabiduría y fuerza, Señor, para que tu palabra siempre sea la base y el fundamento de este ministerio, Señor. Que la gente se enamore de ti, de tu palabra, y que nunca ninguno de nosotros, ninguno de los que ministran en este o en cualquier otro de nuestros púlpitos se desvíe ni un milímetro de tu palabra. Porque tu palabra es viva, es eficaz, es la que hace la obra, y lo estamos viendo cada día. Que ha sido tu palabra la que ha traído consuelo, la que ha traído fortaleza, la que ha traído ánimo y la que ha quitado las escamas de nuestros ojos. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Un día me llamó una familia, estando ahora en Israel, precisamente del sur de Israel, de la ciudad de Beersheba. Querían conocernos, querían hablar conmigo, y vinieron, estuvimos allí en la recepción del hotel hablando, y una vez más, daban gracias al Señor por la palabra que se predica desde estos púlpitos, por los pastores, los conocen perfectamente a todos. Y una vez más me doy cuenta del poder tan grande que tiene la palabra que predicamos. A veces ni siquiera los que las predicamos somos conscientes del poder tan tremendo que tiene la palabra de Dios cuando se expone, cuando es enviada, ¿verdad? No volverá a mí vacía, dijo el Señor. Luego otro día me escribió a través del WhatsApp un joven de la ciudad de Haifa, al norte de Israel. Vino porque quería conocerme personalmente y porque a través de su familia, que sigue los devocionales y los cultos,
pues traía un encargo para mí y una carta, ¿verdad? Y allí hicimos una videollamada y conocí al abuelo, a la abuela, a un tío y a los padres de este muchacho que vive allí en la ciudad de Haifa, en Israel. Y él me contaba lo siguiente. Me decía que en su familia todos eran creyentes. Él incluso se crió en una iglesia, en un hogar cristiano. Pero el abuelo se resistía al evangelio. El abuelo presumía de ser un católico ferviente, sincero, honesto. Y él bajo ningún concepto quería dejar de ser católico. Y se reía incluso a veces de sus familiares, no les prestaba atención, no quería ir a los cultos. Pero comenzó a oír la palabra a través de internet. Y ya saben lo que pasa. Cuando una persona se expone a la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma esa palabra, quebranta ese corazón y hace una obra extraordinaria. Y el abuelo, para sorpresa de la familia, comenzó a mandarle nuestros devocionales a los hijos, a los nietos, a la esposa. Y la familia estaba sorprendida y decían, ¿pero qué le está pasando al abuelo? Si el abuelo siempre ha estado en contra de nosotros y ahora nos dice que tienen que escuchar los devocionales de un pastor de España. La cuestión está en que la palabra de Dios hizo una obra tan tremenda en este hombre y en esta familia que él también terminó, lógicamente, convirtiéndose al Señor, entregándole su vida al Señor. Y mantenía una conversación con ellos. Y este muchacho, el hijo de este matrimonio o el nieto, según como lo vean, pues se fue a vivir a Israel y allí está viviendo. Y él vino una noche a visitarme y me comentaba que él se había criado en una iglesia cristiana que además tenía un colegio cristiano, donde él estudió hasta los 16 años aproximadamente, pero era un ambiente muy religioso, muy legalista, y salió, como decimos aquí en España, quemado, harto. Salió de ese ambiente y se metió en todo lo que ustedes se puedan imaginar y más, incluso en el budismo y en otras cosas. Finalmente, harto de toda esa vida farisea y religiosa, decide irse a Israel y estaba haciendo el curso para convertirse al judaísmo. Y hay un momento en la conversación que él me dice, me gustaría que habláramos del Mesías. Y yo dije, para mí, gloria a Dios. Y empezamos a hablar del Mesías, mencionando las profecías del Antiguo Testamento, mencionando algunos salmos, el famoso capítulo 53 del libro de Isaías, que siempre a lo largo de la historia el judaísmo, los rabinos entendieron que describía los sufrimientos que experimentaría en el futuro el Mesías, hasta que un rabino de mucha influencia en el judaísmo llamado Rashi, pues decidió darle una interpretación diferente a ese capítulo, que es la que dura hasta el día de hoy. Y es decir que el capítulo 53 de Isaías, que describe perfectamente los sufrimientos del Mesías, no hablaba realmente del Mesías, de una persona, sino que más bien describía los sufrimientos que experimentaría el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Nada más lejos de la realidad. Sea como sea, a cada lugar donde voy, siempre escucho testimonios de personas que fueron tocados, sacudidas sus conciencias, redargullidos espiritualmente hablando a través del poder de la palabra de Dios. Y es que ya lo dijo el Señor Jesucristo, que su palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Es como una espada que penetra, que corta el tuétano y las coyunturas y desvela, descubre las intenciones más profundas e íntimas de nuestros corazones. Y tenemos un salmo maravilloso en la Biblia, que es el famoso Salmo 119. Léanlo esta noche si pueden. Que habla acerca del poder de la palabra, cómo la palabra limpia, cómo la palabra transforma, cómo la palabra renueva, cómo la palabra redarguye, exhorta, etcétera, etcétera. Y es esta palabra la que se viene predicando hace 2000 años, sobre todo la parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo le dio tanta importancia a la palabra que le ordenó a sus discípulos, no les sugirió, no les propuso, sino que les ordenó que fueran por todas las naciones de la tierra predicando la palabra de Dios. Él podía haber dicho, bueno, vayan por el mundo y oren por la gente, que también hay que hacerlo, ¿no? Él podía haber ido por el mundo y decir, bueno, enseñen a la gente a cantar.
No, él dijo, y por todo el mundo y prediquen. Y el apóstol Pablo, tiempo más tarde, uno de los grandes convertidos del Nuevo Testamento, dijo que la gente no se puede convertir si no hay quien les predique la palabra. Y nadie puede predicar la palabra si previamente estos no son enviados. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la exposición del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios tiene que ser prioritaria en la iglesia. Los niños tienen que aprender a temprana edad textos de la Biblia, y yo les propongo a los maestros de escuela dominical, vamos a pasar ya del típico versículo de la semana y vamos a enseñar a los niños capítulos enteros de la Biblia, porque ellos pueden aprender sin lugar a dudas capítulos enteros de la Biblia, y por qué no, alguno de ellos también hasta algún libro de la Biblia de memoria, porque no es el primero que lo hace. Porque eso es lo que le va a dar solidez, eso es lo que le va a dar estabilidad a nuestros hijos, a nuestros nietos el día de mañana. Y cuando tengan que levantarse en medio de una clase de instituto o de universidad, podrán decir, la palabra de Dios dice así, así y así. Y podrán alimentar su fe y podrán mantenerse firmes frente a las acechanzas del diablo. Y fíjate la importancia que también el apóstol Pablo le daba en su ministerio a la palabra, que dice que cuando él describe la armadura del creyente, él compara la palabra, podía haberlo comparado con otra parte, pero dijo que la palabra es como una espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es algo tan poderoso que fue lo que Dios utilizó en el principio de los tiempos para crear lo que vemos y lo que no vemos. Él dijo y automáticamente se materializaba su orden, su palabra. En otras palabras, todos los que estamos aquí en esta noche, o la mayoría de nosotros, estamos aquí porque la palabra nos cautivó y nos redarguyó de pecado y nos dimos cuenta de que el camino por el que íbamos no era el correcto. Y decidimos volver a Dios, a la fuente de la vida, y conectarnos con Él. Y además, Dios nos ha dado también, y quiero dar gracias públicamente por ello, el privilegio desde hace más de 22 años de poder llevar ya a estas alturas, como me dicen allí ellos, miles de personas a Israel para que vean y caminen en la palabra de Dios y puedan ver que todas aquellas historias y parábolas que contaba el maestro, pues hay lugares, hay arqueología, hay historia, hay utensilio que se pueden tocar y usted puede ver que su fe no es una fe ciega, no es una fe loca, sino es una fe comprobable porque está basada en argumentos históricos, arqueológicos y sobre todo bíblicos, que es lo que robustece y fortalece nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Fue por esa palabra que muchos dieron la vida, porque se negaban a predicar otras cosas y se negaban a no predicar la palabra. ¿Se acuerdan ustedes la primera orden de los religiosos de Jerusalén? Les prohibimos categóricamente que sigan hablando de ese hombre, que sigan predicando esa palabra. Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído con nuestros propios ojos. Se jugaban la vida por predicar el evangelio. No había forma de callarlos. Da igual si los metían en una cárcel con sus espaldas destrozadas por el cruel látigo romano. Seguían predicando, seguían proclamando la palabra. De noche, de día, en barcos, en cárceles, en iglesias, en sinagogas, en cualquier lugar donde se presentara la oportunidad, exponían y predicaban la palabra. Y el apóstol Pablo, gran exponente de la palabra de Dios, llegó a escribir cosas tan profundas de esa palabra que un día Pedro, un discípulo de Cristo, opinando acerca de él, dijo, nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una tremenda, una gran sabiduría, que escribe cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su perdición. Claro que en la palabra hay cosas sencillas y fáciles de entender y de asimilar, pero por supuesto también hay muchas cosas profundas, pero sea como sea, estamos avanzando y estamos dando pasos cada día para conocer y descubrir más las maravillas que el Señor nos ha dejado en su hermosa palabra. Amén, hermanos. En el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, Pablo escribe desde la cárcel, escribe palabras de Dios, escribe mandamientos, escribe consejos, escribe instrucciones que hasta nosotros, a nuestros días, nos han llegado hoy en día y que nos han permitido mantenernos firmes en las tormentas, en las pruebas, en los ataques, en el tiempo de angustia, de desánimo, de enfermedad. La palabra siempre nos ha sustentado.
Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 a estos hermanos: miren, hermanos, yo fui un perseguidor de la iglesia. Él no oculta su pasado. Él reconoce que fue un perseguidor de la iglesia, que hizo todo lo que estaba a su alcance para impedir que esta gente predicara la palabra y se extendiera este mensaje, no solamente en Jerusalén, sino en todas las naciones de la tierra. Y quiero recordarles que no solamente fue un perseguidor de la iglesia, sino que además fue un testigo ocular el día que mataron a pedradas a un diácono de la iglesia primitiva llamado Esteban. Él estaba allí y él escuchó una exposición de la palabra que pocos han sido capaces de transmitir con una fidelidad tan extraordinaria como ese mensaje de despedida de Esteban. Lo conocíamos como un diácono, como un servidor de la iglesia, pero qué tremendo expositor de la palabra, qué mensaje tan profundo, haciendo un barrido, haciendo un recorrido desde el principio de los tiempos hasta llegar hasta el Señor Jesús. Y ese mensaje lo escuchó entero el apóstol Pablo, y estoy seguro, hermanos, es una opinión personal que tengo, que en más de una ocasión el apóstol Pablo habrá pensado en las palabras finales de Esteban el día que lo apedreaban. Y Pablo admite que fue un perseguidor de la iglesia, pero por otra parte dice que las cosas que a él le habían abierto muchas puertas. Fijaros las puertas, fijaros, digamos, los recursos que disponía Pablo, que era capaz de viajar a naciones extranjeras con salvoconductos, con cartas que le permitían arrastrar de naciones extranjeras a judíos y llevarlos a Jerusalén y forzarlos a que negaran que eran seguidores del Mesías, seguidores de Jesús. Pero él dice que todos esos privilegios, todas esas llaves que le permitían abrir muchas puertas, lo tenía todo por estiércol, por basura, porque había descubierto algo mejor que todo eso, y era servir a su Señor y a su Dios. Y él dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Él sabía perfectamente que lo que Cristo le ofrecía era muchísimo mejor que lo que él estaba perdiendo. Y aquí quiero hacer un alto en el camino, porque hay un personaje en el Antiguo Testamento que nos dice que en un momento determinado de su vida se paró y pensó y dijo: yo estoy rodeado de tesoros, soy el príncipe de Egipto, he sido adoptado nada más y nada menos que por la hija del faraón, el hombre más poderoso de la tierra. Duermo bien, como bien, visto bien, tengo toda mi vida resuelta. Pero dice que renunció a todo eso y prefirió los vituperios del pueblo, porque se dio cuenta de que lo que él tenía no era ni punto de comparación con las riquezas espirituales que el Señor tenía preparado para él. Esa misma visión, ese mismo espíritu o actitud es la que Pablo plasma ahora en una de sus epístolas diciendo: para mí todo lo que algunos de ustedes soñarían con tener, para mí todo eso no tiene ningún valor. Porque lo que el Señor tiene preparado para mi vida no se compara en absoluto con las vanidades de este mundo. Era tal el desprecio que sentían hacia las cosas de este mundo que uno de ellos, uno de los discípulos del Señor, dijo: por favor, hermanos, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Porque el que ama el mundo, el amor de Dios no está perfeccionado en él. Y el apóstol Pablo dice: yo lo que quiero es que cuando Dios me halle, cuando yo me encuentre con Él, no me encuentre presumiendo de mi propia justicia, sino de la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Porque lo que quiero, o él quería, era conocer al Señor y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto es impresionante lo que este hombre está diciendo aquí. No solamente he renunciado a todo por amor a ti, no solamente lo tengo todo por basura, sino que mi objetivo en la vida es conocerte. Mi objetivo en la vida es experimentar el poder de la resurrección, experimentar los mismos padecimientos que tú padeciste
Y el anhelo de mi vida es llegar a ser semejante a ti en tu propia muerte. ¿Quién pide esto? ¿Quién anhela esto? ¿Quién ora para que el final de tu vida termine de esta manera? Ese era el anhelo de Pablo. Por eso cuando alguna persona decidía unirse a su equipo, a su grupo ministerial, dice que entre ellos habían tomado una decisión tremenda, y es que se habían sentenciado a muerte. En otras palabras, no les iba a sorprender que mañana le echaran mano a uno y lo crucificaran o lo quemaran o lo lanzaran a las fieras del circo romano, porque ya ellos habían decidido, desde el momento que aceptaron al Señor en sus corazones, desde el momento que pusieron su mano en el arado, ellos decidieron sentenciarse a muerte, porque el objetivo de su vida era firmar su vida final, los últimos minutos de su vida, pareciéndose lo más posible a la muerte que Cristo experimentó en su vida. No solamente quiero conocerte en vida, sino quiero también conocer qué padeciste, qué te pasó, qué te hicieron, cuánto sufriste por mí en la cruz del Calvario. Esto es algo increíble, hermanos. Y este hombre está escribiendo esta carta no en su mejor momento, humanamente hablando. Este hombre está escribiendo esta carta desde la prisión, en la cárcel, privado de libertad. Y él no está rogando, hermanos, oren por mí para que me saquen de aquí. Hermanos, oren por mí porque no quiero morir. ¿Saben cuántas manifestaciones en estos últimos 7 meses se han llevado a cabo y se siguen llevando a cabo en Israel, pidiendo la liberación de los que todavía pueden quedar con vida, de los que fueron secuestrados el 7 de octubre? Cada día aparecen más personas muertas. Ya ni siquiera se sabe cuántos están con vida. Niños, ancianos, gente enferma, familias enteras. Y se hacen manifestaciones, conciertos, marchas, canciones, de todo, pidiendo la liberación. Y me parece lógico y está bien. Pero ¿a cuántos hermanos nuestros secuestraron a lo largo de la historia? ¿A cuántos hermanos nuestros encarcelaron? Y ellos decían que renunciaban al rescate para obtener mejor resurrección y obtener mejor galardón en la presencia del Señor. Yo creo que nuestro cristianismo dista mucho del cristianismo de los primeros hermanos nuestros en la fe. Estamos muy bendecidos, muy contentos, pero queridos hermanos, esto era impensable en los primeros 300 años de la iglesia. Era impensable que un grupo de creyentes se pudieran reunir con total libertad, cantando como hemos cantado aquí, predicando la palabra como se está predicando, escuchando testimonio y además sabiendo que miles de personas nos están viendo en este momento en tiempo real, aunque nosotros no les vemos a ellos. Para ellos era algo impensable, pero la generación nuestra es una generación tremendamente privilegiada. Y tenemos que anhelar no solamente parecernos al Señor en vida, imitarlo, copiarlo a Él en su santidad, en su vida de obediencia y sometimiento al Padre, en su gozo, en su alegría, en su estabilidad emocional, sino también, si Dios lo permite, gozarnos en las pruebas, en las tribulaciones y también en el momento en el que el Señor diga, tienes que llegar a mi presencia. Nadie de los presentes sabe cómo terminará nuestra vida, pero lo que está bien claro es que estamos en este mundo de paso. Y tarde o temprano nos encontraremos en la presencia de nuestro Dios. Y allí veremos a Rosy y a Luis. Y allí veremos a tantos y a tantos hermanos nuestros, a mi padre, a mi madre, y a tantos hermanos que partieron a la presencia del Señor antes que nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, merece la pena aguantar. Merece la pena soportar lo que haga falta soportar, porque el Señor viene pronto y no estamos perdiendo el tiempo, sino que nos estamos preparando para recibir nuestra recompensa cuando el Señor lo crea oportuno. El apóstol Pablo corría para ver si lograba alcanzar aquello para lo cual un día lo alcanzó a él, pero hace algo también muy importante. Dice, yo entiendo que todavía no he alcanzado el objetivo, no he llegado a la meta, pero sigo adelante, prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual un día el Señor me alcanzó a mí. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito eterno. Algunos lo han descubierto y otros tal vez todavía no. Pero sea como sea, si usted es creyente y ha conocido a Cristo a través de su palabra y le ha entregado su vida a Él, pregúntale al Señor.
Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Esa fue la pregunta que Saulo de Tarso le hizo tirado al suelo, ciego, ¿verdad? Oyendo una voz que hablaba con él, identificándose como yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él se atreve a preguntarle al maestro, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dice la Biblia, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Hay todavía instrucciones en el camino que no hemos recibido. Hay todavía iglesias aquí adentro que no han salido. Hay todavía obreros y pastores que no hemos parido. Hay todavía miles y millones de almas que no han conocido a Cristo, pero entre todos podemos alcanzar en estos tiempos, con los medios que tenemos, con los recursos que ya disponemos hoy en día, podemos todavía soñar con alcanzar a millones y a millones de almas para el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene que ser el anhelo, el sueño de nuestra vida. Da igual si empiezas en esta carrera o llevas ya muchos años. Da igual si ya has leído toda la Biblia un par de veces de tapa a tapa o todavía no has leído ni siquiera el Nuevo Testamento. Da igual, hay un propósito de Dios para tu vida y tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir esforzándonos cada día para predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra. Porque vendrá el tiempo, y el tiempo ha llegado, en el que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído de muchos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no solamente se predica desde un púlpito, sino también así personalmente. Y yo quiero animarles a que cada día cuando te levantes por la mañana le digas al Señor, Señor, pon hoy delante de mí a alguien que yo le hable de ti, de tu palabra, y que incluso pueda orar por él. Vinieron algunos judíos al hotel y les dije, ¿puedo orar por vosotros? Y aceptaron que orara por ellos. También vinieron a proponerme otras cosas, ¿verdad? Pero sea como sea, si mañana, pasado mañana y en los próximos días, semanas, meses y años, cada uno de nosotros comenzamos a hablar del Señor, podremos ser mucha luz y muchas personas podrán pasar de muerte a vida como tú y yo pasamos si verdaderamente nos esforzamos en predicar la palabra. Gracias a Dios por estos 23 años, gracias a Dios por la iglesia virtual, por los pastores, por las iglesias, por los colaboradores. Gloria a Dios por todo eso. Pero ¿saben lo que siento en mi corazón? Que esto no ha hecho más que empezar. Sinceramente. Todavía queda tanto por hacer. Repito, gloria a Dios por lo que hemos alcanzado. Gloria a Dios por las bendiciones, por las almas, que es lo más importante. Es el mejor patrimonio que puede tener un ministerio. Almas transformadas por el poder de Dios, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, lo que tenemos que orar es para que tú y cada uno de ustedes nos convirtamos en ganadores de almas para la honra y la gloria del Señor. Hace un par de días vine aquí una mañana al rastro y vi a una persona que hacía tiempo que no veía. La conozco a esa persona hace muchísimos años, tal vez te hablo de 25, 30 años atrás. Cuando la vi, me puse a llorar, me quebrantó de tal manera que no podía parar de llorar. Me fui por la calle llorando, subí en el ascensor llorando, llegué a casa y le digo a Elena, estoy quebrantado porque vi a una persona